gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí presentes con nosotros y de atendernos. Primero que nada, debemos de tener en claro qué tipo de personas están promocionando la ideología del aborto humano. Y tengamos clara la palabra ideología. Debemos de saber que ideología e idealismo son cosas completamente distintas. Una ideología parte de una idea, de una ocurrencia, mientras que un idealismo parte de las virtudes, parte de los valores. Y lo que estamos viviendo actualmente es una revolución cultural. ¿Por qué revolución? Porque la revolución, ustedes han de tener en cuenta que una revolución, el origen de las revoluciones es en contra del cristianismo. Nosotros debemos de tener claro eso. Otra forma de atacar, no únicamente al cuerpo a través de guerras, con armas de fuego, etcétera, es desde la mente. ¿Y cómo hacemos? Es mejor atacar, es mejor crear una subversión cultural cambiando la mente de todas las generaciones. Para cambiar las generaciones necesitamos implementar un programa que dure de entre 15 a 20 años, sobre todo en la educación. Si ustedes se meten a la mente de los niños en crecimiento, en desarrollo, están creando un cambio cultural. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. De ahí la importancia de que todos nosotros seamos agentes activos de la protección de la vida de todos nuestros compañeros, y por compañeros me refiero a todos nuestros hermanos. Ahí quiero hacerles la siguiente historia. Los antecedentes sobre el aborto humano son los siguientes y datan del año de 1920. Fíjense cómo empezaron y poco a poco ustedes van a irlo relacionando a la situación actual en México. Y dice, la Internacional Comunista reclamaba reconocimiento de la maternidad como función social, los ciudadanos y la educación de los niños y de los adolescentes. Aquí en México, ¿cómo se está viviendo esto? A través de falsos derechos sexuales y reproductivos para niños, niñas y adolescentes. Esto yo lo he reclamado y lo he denunciado mucho porque actualmente y desde el 2016 existe una cartilla para los niños. En el 2019 se reforma la educación en nuestro país, la nueva escuela mexicana, y así la titularon. Y ustedes saben que la cuarta de formación va contra todo. ¿Por qué? Porque ahora dicen que desde los 45 días de nacidos, los niños que apenas están en brazos, 45 días de nacidos, según la nueva reforma educativa mexicana, van a tener que ser enseñados a través de la falsa educación sexual integral. Analicemos qué significa la palabra integral. La palabra integral quiere decir que integrará todas las subversiones culturales, es decir, todas las ideologías, entre ellas, como bien lo mencionaba el doctor, ideologías de género, ideologías del aborto humano, ideologías del transhumanismo. Y con transhumanismo me refiero a la deformación de la moral. Y tan es así que atacan la moral que nos vienen a decir que nosotros como personas de fe no podemos opinar en estos temas, que nos vienen a decir que la religión y el Estado son asuntos separados. Pero, ¿qué sucede? ¿No son ellos acaso los que están imponiendo ideologías? ¿No es así? Claro que son ellos los primeros en decir ideología del aborto humano desde el kinder. ¿Cómo es así? Vamos a analizar la cartilla de 14 pseudo derechos sexuales y reproductivos. ¿Pueden analizar eso? Derechos sexuales y reproductivos para los niños, dándole derecho al niño que tenga sexo, diciendo que los niños se pueden reproducir. Qué mentira, ¿no? ¿Cómo los niños se van a reproducir? Y después nos vienen a decir las feministas
que por culpa de violaciones a niñas, estas resultan embarazadas. De ninguna manera. Tú le diste derechos a tener sexo y tú le diste derecho a una reproducción. ¿Qué va a pasar en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, en el ámbito cultural? El pederasta va a decir, tu gobierno, tú le diste derechos a este niño o a esta niña y ella lo que hizo fue consentir junto conmigo la práctica del sexo. ¿Y qué va a decir el niño? Sí, pues es que yo tenía ganas. ¿Vamos a tolerar eso? ¿Qué otra cosa estamos viviendo? Otra de las cosas que nos vienen a decir es que si se legaliza el aborto, no quiere decir que todas vayan a abortar. ¡Qué mentira! Les voy a enseñar lo siguiente. Consecuencias sociales de legalizar el aborto según la URSS. Primero de todos los medios de la contraconcepción será el aborto. ¿Por qué? En 1922 y hasta 1926 se cuadruplicó el número de abortos. En 1934, en Moscú, un nacimiento, 1 por cada 3 abortos. En el campo, 2 nacimientos por cada 3 abortos. En el 63, el 80% de las mujeres abortaban. ¿Es en serio que no influye que se legalice algo? ¿Es en serio que desde que se legalizó el alcohol, nadie consume alcohol? Ahora que se legalizará la marihuana, ¿nadie consumirá la marihuana? Si estás alentando, el permitir es alentar, sin la necesidad de decirlo. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, y les voy a mencionar a 3 feministas que tienen como en los altos pilares. Primero que nada está Shulamit Firestone. Esta es una canadiense. Se van a asustar con lo que yo les voy a decir de ella. Primero que nada, Shulamit Firestone decía, implementar un programa de propuestas para abolir, es decir, eliminar la función reproductiva de la mujer con arreglo en tecnologías y la reproducción artificial, legalizando el aborto. Otra de las propuestas de Firestone era tratar de eliminar el tabú del incesto. Los niños tienen derecho, y perdónenme los más chiquitos que están aquí presentes, según Shulamit Firestone, los niños varones tienen derecho de empezar su primera relación sexual con su mamá. Y la mamá debe consentir, puesto que será el libre desarrollo de la personalidad del menor de edad. ¿Qué decía la segunda feminista más famosa? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir decía, necesitamos que las niñas se exploren sexualmente y mutuamente. Entre las prácticas, ella consentía que su esposo se acostara con las menores de edad. Y esta Simone de Beauvoir, ustedes saben, es la cita perfecta de todas las feministas. En todos los aspectos de debate siempre hablan de Simone de Beauvoir. La otra, Millet, es otra feminista que tienen en los altos pilares. ¿Y qué decía Millet? Debemos erradicar el tabú de que los niños no pueden tener relaciones sexuales con adultos. Millet decía, los niños y los adultos pueden consentir los actos sexuales que entre ambos decidan tener, incluso las felaciones, es decir, el sexo oral, siempre y cuando el niño tenga el ano tan grande como quepa mi miembro sexual. ¿Pueden creer todo esto? ¿Y pueden creer que ellas mismas estén hablando de los derechos de las mujeres y de los niños? ¿Es en serio que ustedes quieren militar y quieren ponerse un pañuelo verde junto con ellas?
¿Es en serio que como cristianos estamos convenciéndonos de esas ideologías? Otra de las consecuencias, ¿qué pasa cuando se permitirá el aborto legal? Ya lo dijo el doctor, en todo el país existen causales donde sí se permite el aborto. Entre ellos, en la mayoría de los estados, si no es que en todos, el aborto se permite por violación. ¿Y cuál es el objetivo de las marchas feministas? Decir que se permite el aborto por violación. Falso. Lo que quieren, y esto me lo han debatido mucho, es que sea social, que se acepte socialmente el aborto, es decir, en la cultura, es decir, en la subversión cultural. No olviden que estos grupos LGBT, feministas, son grupos subversivos. ¿Qué quiere decir grupo subversivo? Son grupos para estar en medio de la sociedad y convencerlos. Tanto es que nos han convencido que cada año vemos una mayor participación de niñas, incluso cada vez más chiquitas. Fíjense, tuve la oportunidad de infiltrarme en un grupo de aquí de Chihuahua donde adoctrinaban a niñas de entre 10 a 15 años. Claro que me hice pasar por una niña de 15 años. Afortunadamente todas estas reuniones fueron por vía Zoom. ¿Quieren saber lo que les decían? Emancipación. Tú como niño, como niña, debes emanciparte de tus papás. Es decir, ser responsable de tus propios derechos, obligaciones, libertades y responsabilidades. Una niña de 8 años, un niño de 8 años que se emancipe de sus papás va a estar libremente al cuidado del gobierno absolutista, no de los papás. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Dándole derechos sexuales, dándole dosis de hormonas para un falso tratamiento transexual. Si el niño quiere cambiarse de sexo, que se le mutile, que se vaya a clínicas, que lo amputen y que se le declare del sexo contrario. ¿Qué pasaba aquí en Chihuahua? Donde principalmente querían cambiar en las actas de nacimiento la palabra mamá, papá, abuela materna, abuelo paterno y poner afiliado 1, afiliado 2. Esto pasó aquí en Chihuahua en el 2017, me parece. Es difícil no relacionar el tema del aborto con estos dos temas. La educación sexual integral, que no es para prevenir, es todo lo contrario. Es difícil no mencionar el feminismo y es difícil no mencionar la cultura LGBT. Dato, en Holanda, la Corte de Holanda permite la legalización de asociaciones civiles de pederastas. Estas asociaciones, al ser legales en Holanda, dan a la función de la trata de menores internacional. Niños que desaparecen en México, unos tantos terminan siendo víctimas de trata infantil. Otros tantos terminan siendo víctimas de cultos satánicos. Otros tantos terminan siendo víctimas del narcotráfico. El que nosotros permitamos culturalmente estos cambios en nuestra sociedad, no crean que no nos va a afectar, nos está afectando. Y recordemos este dicho: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Ustedes quieren agarrarle la pata a la vaca? Yo no. Yo prefiero irme contra estos movimientos subversivos. Otra cosa que les quiero mencionar: número de mujeres encarceladas por aborto, a nivel federal, 0 casos.
A nivel por estado, un solo caso. En Aguascalientes, otro en Veracruz. Y nada más. ¿Cuál es el discurso de las feministas? Hay miles de mujeres encarceladas por aborto. Si ustedes se meten a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, van a encontrar esta información. No hay mujeres encarceladas por aborto, pero sí hay 125 hombres encarcelados por aborto. Y hay de los hombres que no se sepan defender, porque están creando leyes impositivas con preferencia, no a la mujer, a la feminista. Existe la ley Olimpia, que encarcela por 80 años al hombre por difundir fotos íntimas de su novia. Pero si la mujer las difunde, las fotos íntimas del novio, ella no está haciendo daño alguno. Ella no está invadiendo la privacidad del hombre. Al contrario, qué bueno que la compartiste. Están haciendo tantas leyes, por ejemplo, el reconocimiento de las personas transexuales o transgénero que ahora están compitiendo en espacios deportivos. Ustedes han de recordar el caso de un evento de box donde un hombre trans compitió con una mujer biológica. A los 5 minutos, esta mujer se le presentó fractura craneal con el primer golpe de puño cerrado que este trans le dio a esta mujer. A los 5 minutos le quebró el cráneo. ¿Qué pasa además? Si nosotros permitiéramos todas estas ideologías subversivas, si nosotros permitimos tan solo el aborto, estamos permitiendo que la población de nuestros países disminuya. ¿Y cuál es la causa? Nadie puede legalizar el abolir, el eliminar la maternidad ni la paternidad. La causa consecuente será la eliminación de toda una nación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Informarnos. ¿Cómo nos vamos a informar? Hay que buscar en las páginas ejecutivas del Sistema Nacional, hay que acercarnos con los médicos que saben, principalmente los que sí defienden la vida, no los que se venden por 4,000 pesos o 2,000 que cuesta cada aborto. Otra cosa muy importante y ya para concluir, ¿por qué no implementan una cultura de denuncia por violación sexual? ¿Por qué le hablan a las mujeres? Levanta la voz, empodérate, es tu derecho sexual, es tu cuerpo, tú decides. ¿Por qué mejor no le dicen, vamos a denunciar juntas, no vayas sola, vamos a denunciar tu violación sexual? Es muy difícil. Bueno, es muy difícil que una mujer quiera ir a denunciar un acto sexual. Claro, porque se trata de una cuestión de privacidad, de intimidad, y se trata de un abuso. Psicológicamente es muy difícil para la mujer ir a denunciar, pero si implementáramos todos ustedes, con alguien cercano, bastase que lo publicaran en Facebook, una nueva ley de cultura de denuncia sexual por violación. Cuando tú vas e implementas tu denuncia, lo primero que hacen es revisarte físicamente, después se te da una atención psicológica y se persigue al violador. Al no existir esto, el violador sigue por ahí, libre. Otra controversia de las causas feministas falsas, porque ellas no están interesadas por denunciar al violador, ellas están interesadas porque la mujer pase por otro abuso. Claro que sí, es otro abuso. Nosotros sabemos que si no es a través de una pastilla química, que por cierto los ginecólogos no la recomiendan, porque esta pastilla del misoprostol, doctor, usted corríjame, es una pastilla utilizada para las úlceras, el misoprostol. Y las feministas están muy a favor de los abortos caseros.
incluso se hacen llamar a sí mismas compañeras socorristas. No caigan en ellas, por favor. ¿Por qué es otro abuso sexual? Porque para eliminar el producto, como ellas le llaman, yo le voy a llamar lo que es, para eliminar a otro ser humano en periodo de gestación de 12 semanas de vida, tiene la mujer que abrir sus piernas y dejar que le metan otros productos de succión, entre ellos el aspirado o el legrado. Tienen que desmembrar al producto con unas pinzas que van a permitir arrancarlo miembro a miembro, es decir, brazos uno a uno, piernas una a una, cabeza y cuello. Claro, otro tema es hablar de la venta de estos cuerpecitos. ¿Qué pasa? Hablábamos ahorita de la pastilla del día después. Hay dos tipos. Si la mujer pone su denuncia, la misma fiscalía le da la pastilla del día siguiente. En el momento en que ella haga la denuncia y si la hace pronta, ya lo decía bien el doctor, es posible que se impida la fecundación. Las dos presentaciones son la pastilla del día siguiente de 72 horas, 3 días, o la pastilla del día siguiente de 120 horas, es decir, 5 días después del acto sexual. ¿Por qué esperarse 20 semanas? ¿Por qué esperarse 12 semanas? Y ellos no quieren un aborto hasta que no cumpla la mujer 12 semanas. Lamentablemente, el Congreso de la Ciudad de México hace 1 semana y media aprobó que se permita el aborto desde las 20 semanas. 20 semanas. Y quieren hacer lo mismo en todo el país.